Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta plática. Somos el equipo conformado por Fernando Edmundo Valderas Morán, Alejandro Lara González y su servidor Fernando Roberto Guevara Hernández. Y en este día nos gustaría platicar acerca de lo que es la discriminación social en la sociedad de la actualidad. Sí, Sí, muchas gracias por invitarnos. muy bien. Como primer tema, vamos a ver lo que es la discriminación social. Ya es muy raro que hoy en día mucha gente no sepa qué es la discriminación. A lo mucho, pues algunos jóvenes, muy jóvenes de hoy, pues más o menos tienen la idea de lo que es la discriminación, o es lo que, bueno, se está enseñando en las escuelas. Ya sabemos que la discriminación puede llegar a ser, pues, un tema muy delicado para algunos que puede que lo estén sufriendo ahorita mismo. Y más que nada, la discriminación social es una de las que, pues, más se pueden llegar a ver hoy en día, a lo mucho. Como, pues, los antecedentes de la discriminación, pues, ya sabemos que desde ya en tiempos como eh, el siglo XVI o al siglo XVIII, pues existían grupos que tenían como ese complejo de superioridad, ¿no? Que, por ejemplo, durante lo que son los tiempos de la segregación en Estados Unidos, de que hubo mucha discriminación, por parte de que es de conceptos racistas, de que a ciertas personas se les quitaban los derechos simplemente por su forma de verse. Eh, También hoy en día podemos ver de que en la discriminación, este, pues se puede ver más que nada en la forma de pensar del individuo, ¿no? O la forma de ser del individuo, que mucha gente pues ve primero como los prejuicios ante la persona, y ya pues tienen como una decisión a cómo van a tratar a dicha persona. Eh, ya pues como se ha comentado, sabemos que la discriminación social pues ocupa los criterios de cómo ciertos individuos pues llegan a ver de acuerdo a su apariencia, su comportamiento o hasta el estatus como está. Algunas personas pues se guían por los valores que llevan en casa, y algunas veces los valores que llevan en casa pues llegan a no ser los correctos. Pensando de que, simplemente porque hago cierta cosa, ya me creo mejor que el otro. Y eso pues no debe ser. Este, yo una vez tenía un compañero que, pues, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero se creía como lo mejor, ¿no? Que siempre sacaba 10 y todo, pero este, era muy mala gente. Y ya, pues, uno se respeta, ¿no? Se respeta sus logros, pero no sé si tu forma de ser, no es correcta con los demás, pues ahí ya tienes algo mal en ti. Pues, como ya se ha estado comentando en cómo es la discriminación social hoy en día, pues ya hemos visto que la humanidad pues ha avanzado con sus valores, y eso pues ha permitido de que
pues todos seamos iguales, ¿no? Gracias a que tenemos los valores morales, que lo hemos aplicado, que lo hemos inculcado a otros, es que podemos ahí eh, como fijarnos en los derechos de los demás y ya este pues llegar como a una sociedad eh, pues respetable, ¿no? Hasta cierto punto respetable. En comparación a como éramos el pasado, pues sí hemos avanzado mucho. Antes, pues casi que había mucha indiferencia entre las personas. Pero ahora, gracias a que se han aplicado cierta educación, conforme a los valores, pues hemos podido pues, avanzar como sociedad. Pues como mi compañero dijo, la sociedad, si bien ha cambiado mucho conforme el pasar del tiempo, de que la discriminación social ha sido reducida, también se ha hecho un arma, como así decirlo, se ha utilizado pues en contra del propósito que está hecho de la educación moral y los valores que se le inculcan cuando uno es. Y esto es por varias razones que próximamente diré, pero la sociedad actual, no está todavía no está completamente absuelta de la discriminación social y lamentablemente, si bien la hemos reducido, tampoco no será posible erradicarla, pero se puede disminuir. Y con con estos casos que hemos visto como el de mi compañero, que muchas personas se le da por los valores se les van inculcando de chiquitos, pero a veces hay múltiples causas que afectan la identidad de una persona o que afectan su propia personalidad, ya sea por una inflación de ego, porque se cree mucho, porque tuvo por un complejo de superioridad, como mi compañera dijo. Y pues, ¿cómo se generan estas discriminaciones? Pues como aquí dice, con los prejuicios y la ignorancia, y es más que nada, también con las actitudes que se empeñan en casa, pues, un prejuicio para muchos es, juzgar antes de analizar, ¿no? Es básicamente, pues, ahí tirar a lo quién sabe qué, argumentos sin sentido, y es más que nada la ignorancia la que alimenta esto, y pues se puede decir que es debido a ello que si no se trata de esta ignorancia, que sería la opacidad de la información, que no sea verídica, pues obviamente alguien simplemente va a caer a conclusiones sin sentido y a lo que lleva a nuestra discriminación social. Es gracias a las redes sociales que han sido, pues, en cierta parte han aumentado han disminuido la discriminación social, pero también las redes sociales son un arma de doble filo que, también influye que pueden generar, información falsa o, se malinformen y genere, aún más, ignorancia, y esto puede causar que pues en vez de reducir la discriminación social, pues aumente, y pues como muchos han definido que las redes sociales también son el
el arma más poderosa que el ser humano ha tenido. Porque si bien no radica, no hace eliminaciones, no elimina gente o algo así, am, influye mucho en las personas, afecta lo que a nosotros nos hace humanos, nos afecta nuestra humanidad, en cómo vemos las cosas. Si no comprendemos lo que está conformado con nuestro entorno, sencillamente el ser humano pues pasa de tener lógica a sencillamente entrar en caos. Y si no atendemos estas discriminaciones, bueno, si no atendemos la discriminación social y no atendemos la ignorancia, pues se genera un caos que pues es inético y pues sencillamente inmoral. Y pues como dije, hay valores que pues tratan de contrarrestar este efecto, ¿no? Pues con el pasar de los tiempos, de la discriminación social, como digo mi compañero, ha sido muy reducida de su fiasco, o sea, ya no es su tiempo dado, como algunos le dicen. Ya pasó ese tiempo en el que la gente juzgaba por solamente cómo te veías, como pues por tu color de piel, pues es un factor que sencillamente antes lo tomaban como alguna especie de maldición o por la ética que tenían que pues los de color eran esclavos y que siempre iban a ser, pero pues no, son personas, o sea, no le ven la diferencia y pues estos valores que pues han sido parte de, que han sido, que han sido fomentados con el pasar del tiempo han sido la honestidad, la responsabilidad y la justicia. Y para ser francos, estos valores, no son solo pues cosas que se imparten en una escuela, también tenemos que recordar que se deben impartir desde nuestros antecesores. Y pues para que esto funcione es necesario comprender que estos tres valores que están aquí, que serían la honestidad, responsabilidad y justicia, pues influyen drásticamente en cómo las personas comprenden el contexto. Pues si bien la ignorancia siempre va a existir, si comprendemos estos tres valores, nosotros podemos tratar de analizar el entorno, o sea, sencillamente podemos analizar y no criticar sin argumentos. ¿Y cómo aplicamos la honestidad? Pues la honestidad, sencillamente es ser honesto, o sea, ser sincero contigo mismo, ser sincero con todos, o sea, si bien no entiendes algo, tampoco saltar a conclusiones, brincar a ideas o sencillamente criticar a la quien se va o al cielo, al aire o como quieran decirle, pues sencillamente no es correcto. Tienes que ser honesto tanto con otros como contigo mismo, por si te mientes a ti mismo, ¿a quién le vas a creer o quién te va a creer? Ser honesto te va a hacer mejor persona. Porque sencillamente si eres honesto contigo mismo, eres honesto con todos y así entenderás mejor con tu entorno. Bueno, de los valores que vimos como fundamentales para la sana convivencia, un valor muy importante también es la responsabilidad. Normalmente tenemos la creencia de que la responsabilidad es cumplir con todo, o sea, hacer siempre todo como te lo piden y así estar al cargo de todo. Pero sé que pusiéramos atención en el nombre de la etimología de responsabilidad. Responsabilidad es a lo que podemos responder, es a las cosas que podemos tener en cuenta.
Y eso es algo muy importante, este, porque la responsabilidad no solo son a las cosas técnicas, escolares o de laboral, sino también a las acciones sociales. ¿A qué puedes responder tú, por ejemplo, dentro de tu comunidad? ¿Tú eres responsable de la convivencia alrededor de ti o con los grupos con los que convives? ¿Tú te haces responsable de activamente practicar estos valores? Y yo creo que ahí es donde radica realmente la responsabilidad, el valor de responsabilidad y cómo lo podemos practicar. Es eso, el buscar oportunidades para mejorar las condiciones de los demás. Eh, es un valor en sí, pero también es una actividad el responder al ambiente. Como miembros de la sociedad, como miembros este, de comunidades, podemos responder y adquirir responsabilidad de nuestro espacio, aunque sea, por ejemplo, ayudar a reparar el tejido social, con tolerancia hacia otros. Ahí es cuando hacemos nuestro llamado social. Y también hay otras formas de responsabilidad, como la ciudadana, este, no tirar basura en la calle, pagar impuestos, porque luego muchos nos tenemos como que una pelea con el Estado de que creemos que los impuestos son un robo. Y sí, los estados luego no vemos reflejados los impuestos, pero es justamente por eso por lo que tenemos que activamente actuar para que la sociedad sea responsable y responda a las circunstancias. Al final de cuentas, las sociedades, los gobiernos están conformados por individuos. Entonces, si buscamos que los demás también adquieran responsabilidad de su entorno, vamos a adquirir un, una sociedad consciente de sí misma y el gobierno va a empezar a ser consciente de la sociedad. Eh, es un proceso gradual, poco a poco, pero bueno, esa es la idea que yo invito de la responsabilidad desde lo más mínimo del individuo alcanza a la comunidad o a la nación. Un gobierno responsable responde a sus ciudadanos y crea infraestructura, crea hospitales, educación, todo lo importante para las personas, para que podamos vivir una vida digna. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es un valor trascendental en varios niveles de la sociedad. Y en este caso en específico, la responsabilidad también nos ayuda a evitar la discriminación. Si somos responsables de la convivencia, de la sana convivencia, vamos a evitar conductas que nos lleven a discriminar. Otro valor muy importante es la justicia. La justicia nos ayuda a combatir la discriminación porque hay cosas que trascienden no solo de lo que creamos, porque en muchos estados, en muchos tiempos históricos eh, han cambiado lo que es culturalmente aceptable. Por ejemplo,
nos cuesta creer de que nosotros podamos llegar a ser racistas, nos cuesta creer de que nosotros podamos llegar a ser machistas, pero a veces son cosas culturales que están más allá de nosotros. Y es muy, muy probable que por la cultura, si cualquiera de nosotros hayamos nacido, no sé, en 1600, probablemente seamos intolerantes y creamos en maldiciones de la gente diferente y tengamos conductas muy discriminatorias. Pero la justicia es un valor trascendental más allá de lo que nos dice la cultura, de lo que está bien y está mal. La justicia son los valores que toman el enfoque humano, humanista, a través de lo cual se puede dictar lo que está bien y lo que está mal. Con la justicia podemos identificar que todos los humanos tenemos derechos iguales, que somos iguales ante la ley y que debemos actuar de esa forma, tomando a todos los humanos como iguales. Entonces, las acciones que se toman bajo esa idiosincrasia son justas. Y es justamente ese valor que tenemos que aplicar. Pensar más allá de lo que a mí me inculcaron, de lo que a mí me enseñaron, de lo que yo creo, pienso, y pensar en un campo igual, cómo me gustaría que me traten a mí. Va un poco ligada a la empatía, a la justicia, en el sentido de que las cosas tienen que ser proporcionales entre todos y tenemos que ir más allá de nuestro pedazo de lo que conocemos del mundo. Entonces, la aplicación de la justicia en nuestra vida diaria para combatir la discriminación es más un ejercicio mental. Es algo que se va ejercitando y vamos obteniendo un estilo de pensamiento racional y con justicia. Además de la justicia, también tenemos otros cursos de acción que podemos tomar. Por ejemplo, el no excluir a una parte de la población, dar oportunidad a otras ideologías y respetarlas, olvidar los estereotipos y los prejuicios y apreciar la diversidad social. Esto son acciones que a veces toman mucho esfuerzo, más que nada, como lo comentaba, por la idiosincrasia en la que vivimos. Si te inculcan con ideas de tú eres inherentemente mejor a otros o nuestra religión es la correcta, todos los demás están mal, o te inculcan valores de que esos son loquitos o ellos se ven diferentes a nosotros. Son cosas que toman raíz en nosotros y cuestan mucho revertirlas, pero eso es algo que tenemos que hacer constantemente. Es una lucha antes de hablar, antes de generar un juicio así instantáneo. También nos ponemos a detener a pensar, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué siento estos sentimientos malos hacia esta persona que es diferente a mí? Y analizar un poco es parte de la introspección a la cual los invito a que practicamos todos los días para ver si realmente esto viene porque yo lo creo de verdad o es algo que alguien más plantó en mí. Es odio que ni siquiera es mío, es
que es parte de, pues sí, de la crianza o de las raíces culturales. Trascendiendo estas cosas, yo creo que podemos mantener la cabeza fría y respetar a otros. Y bueno, por último, quisiera concluir esta plática para recordarles a todos de que la sociedad en muchos niveles está conformado por individuos, por gente como tú y como yo, que tiene pensamientos, ideologías, creencias, orientaciones sexuales, capacidades diferentes. Todas las personas somos diferentes y todos conformamos la sociedad en la que habitamos. Entonces, para crear una sociedad en la que nos sentamos cómodos, nosotros tenemos que ser empáticos con los demás y tratarlos adecuadamente para recibir un trato adecuado. Son procesos paulatinos, no son obviamente de la noche a la mañana, pero son cambios transgeneracionales y son cambios trascendentes. Así que aunque no veamos frutos, tal vez de ser buenas personas, de cuidar, de hablar bien, de respetar a los demás, es parte de nuestra responsabilidad histórica y social seguir con ese comportamiento agradable para los demás. El conjunto de todas nuestras luchas individuales va, va a darnos muchos bienes sociales y yo diría que principalmente es la discriminación social lo que vamos a desaparecer. Así que los invito, como lo comentaba, con los procesos de introspección y de respetar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a nuestra plática. Aquí les compartimos un poco de la bibliografía que consultamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo esto ya podemos concluir la plática y agradecemos infinitamente su participación en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Como reflexión grupal, después de realizar la plática, hemos podido reflexionar acerca de cómo la discriminación social se fue disminuyendo gracias a los esfuerzos de varias partes de la sociedad en aplicar o inculcar lo que son los valores necesarios a las generaciones futuras. Y que es importante tener en cuenta que es necesaria una buena educación sobre ética en los países para que así se disminuya la discriminación social y que no existan conflictos que sean por causas como las indiferencias en las ideologías o los comportamientos de otras personas.